Veremos que entran algunas más y empezamos. Bueno, arranquemos porque me parece que están un poquito tardando. Bueno, volvemos entonces sobre el tema este de las tres posiciones según Williams en torno al debate de los medios. La primera, les dije, era el determinismo tecnológico. En esa posición es la que está McLuhan. McLuhan es un determinista tecnológico, es decir, pone a la tecnología y a la tecnología de los medios de comunicación como el elemento que va a explicar la configuración de toda la realidad. Toda la realidad está explicada por las tecnologías de los medios de comunicación. Cuando tiene que hacer una historia de la humanidad, será una historia de los medios de comunicación de la humanidad. Por eso explicaría la evolución de la humanidad a través de las tecnologías de los medios de comunicación. Es decir, que cuando no había medios de comunicación, medios tecnológicos de comunicación, prácticamente la historia del hombre estaba estancada. No había historia, o sea, no progresaba. El hombre siempre estaba siempre igual. Pero la única manera que tenía de comunicarse era cara a cara. Por eso es que hay una crítica, porque antes había historia, antes de que hubiera tecnología. Había una historia, el Homo sapiens ya estaba. La segunda posición es la que llamábamos tecnología sintomática. Se dice tecnología sintomática porque la tecnología actuaría como un síntoma de la sociedad. Es decir, sería un elemento más junto a otros elementos que son los que configuran la realidad. Si la tecnología no sería el elemento central, sería uno más. Por eso es una explicación, en vez de ser monocausal como la primera, que pone la tecnología como la única causa de toda la configuración de la realidad, en esta son múltiples causas. La tecnología es una de ellas, pero hay otras que junto con la tecnología contribuyen a configurar la realidad. La tercera posición, que es la del propio Williams, Williams cree que cualquier desarrollo social, sea tecnológico o cultural, o sea, tanto la tecnología como la cultura, detrás de la creación, detrás de ese desarrollo, hay una intencionalidad. Es decir, el que crea cultura o el que crea tecnología tiene una intencionalidad en esa creación. Ahí es donde nosotros decíamos que Williams demuestra que, si bien contradice al marxismo en todo, en ese concepto es donde Williams demuestra que todavía es heredero de Marx. ¿Por qué? Porque cree en una intencionalidad detrás de cada creación. ¿Sí? Las cosas no se crean porque sí, diría él. Se crean con una intencionalidad. Y la intencionalidad es perpetuar una determinada forma de dominación. Ahí es marxista. En el tema este del determinismo, cuando uno habla de determinismo, la palabra, o sea, la palabra tecnología ya es entendible por todos. Es decir, tecnología es todo dispositivo que lo que hace es ayudar al hombre a hacer determinadas tareas. Eso es una tecnología. El determinismo es una doctrina filosófica, por eso ahí se combinan dos palabras. Hay una idea que tiene que ver con la técnica y una idea que tiene que ver con la filosofía. El determinismo, en filosofía, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que está en la base de toda esta discusión? El determinismo lo que dice es
que toda la realidad es un encadenamiento riguroso de causas y efectos. Todo es un encadenamiento riguroso de causas y efectos. Por eso la noción de causalidad está en el centro de la palabra del determinismo. Todo es un encadenamiento de causas y efectos. El universo, el mundo que vivimos, la vida, todo es un encadenamiento de causas y efectos. La ciencia lo que tiene que hacer es descubrir esas cadenas de causalidad. El científico lo que hace es descubrir esas cadenas y nos las va mostrando y gracias a eso entendemos mejor cómo es la realidad. Por supuesto que en este determinismo el humano no tiene un gran papel para hacer, porque es una pieza más de este encadenamiento de causas y efectos, ¿no? Los primeros que hablaron sobre el determinismo, ¿qué es lo que decían? Bueno, está bien. Todo lo que vemos, toda la realidad es un encadenamiento riguroso de causas y efectos. Pero, ¿quién diseñó este encadenamiento de causas y efectos? Entonces aparece la noción de Dios. El determinista coloca al principio la idea de Dios y dice, todo este encadenamiento riguroso fue creado por alguien que es omnisciente, omnicomprensivo. Le pusieron la palabra Dios como le podían poner gran arquitecto universal, cualquier otra palabra. Los que no son creyentes, como McLuhan y como Marx, no van a decir que este encadenamiento riguroso de causas y efectos lo generó Dios. Van a buscar un elemento dentro de la sociedad, dentro de la realidad, que es el que van a poner en el centro del sistema y van a decir, todo queda determinado por un elemento causal, uno solo. En Marx, el elemento central que explica todo, que explica toda esa cadena, todo ese encadenamiento de causas y efectos, es la forma en que el hombre produce los objetos materiales de su existencia. Para Marx el centro es eso. Por eso es un determinista también. Pone en el centro una causa. Todo el encadenamiento que está alrededor está reflejado en ese elemento causal que es la forma en que producimos los objetos materiales. En McLuhan, ese elemento central causal no es la forma en que producimos los objetos materiales de nuestra existencia, sino que es la forma tecnológica de cómo nos comunicamos. Es un determinista, pero en vez de poner a las máquinas que producen los bienes, él pone a las tecnologías de los medios de comunicación. Por eso es un determinista tecnológico. Lo llama así por esto, porque él pone en el centro a las tecnologías de los medios. Dice que todo lo demás se configura en función de eso. Entonces, de estas tres posiciones, la última posición, que es la de Williams, que es la que da origen a lo que se llama el análisis de la cultura. El análisis de la cultura surge a partir de, digamos, viene de antes, pero con Williams va a tener o sea, Williams le va a aportar muchos conceptos al análisis cultural. Esta última posición está reflejada en tres grandes escuelas de pensamiento. Cuando uno va a esas tres escuelas, uno va a encontrar en esas tres un montón de explicaciones que tienen que ver con lo cultural. Y qué paradoja que es esto, porque esta es la gran paradoja de esto. Que las tres escuelas
las tres, son deudoras de Marx, las tres. Entonces vos terminás cayendo en alguna de las tres escuelas que son tres escuelas marxistas, pero tiene una particularidad las tres. Las tres contradicen a Marx. Esta es la parte. Son marxistas que contradicen a Marx. ¿Por qué? Porque le dan una enorme importancia a la cultura, pero a la cultura autónoma, no a la cultura dependiente. La cultura dependiente es la cultura que depende de la tecnología. La tecnología es la que condiciona la cultura. Ellos dicen no, la tecnología no condiciona la cultura. Ahí Marx se equivocó. La cultura es autónoma. Y lo que crea la cultura tiene que ver con otros aspectos de la sociedad, no con el tema de lo tecnológico. Ahora vamos a ver, ellos le van a dar mucha importancia al tema religioso, como creador de categorías para pensar el mundo. Entonces le dije, son tres escuelas. La primera es la de Gramsci. Antonio Gramsci hizo la primera escuela de lo que se llama los marxistas subjetivos, o los marxistas de la superestructura, digamos. Fue el primero Gramsci. Después viene otra que ustedes quizás en alguna materia la escucharon, que es la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt en Alemania en la década del 30 del siglo XX. Esa escuela fue muy importante. Ahí hay tres pensadores muy importantes de lo que es el tema de la cultura. Es Marcuse, Herbert Marcuse, Adorno, Theodor Adorno, muy importante. Y el tercero es Walter Benjamin. Esos tres autores son muy importantes para el análisis de la cultura. Marcuse es el que se hizo más famoso. ¿No? Marcuse fue el de la... Marcuse tiene mucha actualidad hoy, porque Marcuse fue el que se adelantó. Es decir, gran parte de los movimientos identitarios de hoy, toda esta explosión de veganismo, ambientalismo, pueblos originarios, feminismo, todos los fragmentos que hay hoy de identidad, de alguna manera fue Marcuse el que lo teorizó. Porque Marcuse lo que decía era, si quieren hacer la revolución, no piensen en las grandes mayorías, porque para las grandes mayorías no la van a hacer. Están demasiado cómodas con el capitalismo como para hacer la revolución. Él decía, el poder contestatario está en las minorías. Decía. Son las minorías las que van a empujar el cambio. Y tenía razón. Toda esta, ¿no? Este movimiento del Me Too, son todos, o sea, son todos movimientos minoritarios que después se van a hacer mayoritarios, pero los impulsan desde sectores minoritarios. Ahí Marcuse no estaba del todo equivocado. Entonces, Marcuse, Adorno y Benjamin. Y la tercera escuela es lo que llaman los marxistas ingleses, en la cual está Williams. Está uno que se llama E.P. Thompson también, hay muchos, Perry Anderson, muy importante también, Perry Anderson. Yo diría que es Williams y Perry Anderson son los dos más importantes. Entonces vos ahí tenés con 6 autores, vos tenés prácticamente una parte importante de la teorización de la cultura del mundo moderno. Antonio Gramsci, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Raymond Williams y Perry Anderson. Si ustedes empiezan a leer alguno de esos 6, o los 6, van a tener completa la visión de lo que es el análisis cultural hoy. Porque todo gira en torno a ellos 6. Todos los demás que escriben son deudores de ellos. Porque cuando vos lees los libros, las citas son de ellos, algunos de ellos de los 6. O sea que los 6 son los que la escuela de Frankfurt fue muy importante porque tomó el guante de Gramsci y continuó, y no solamente estudió la cultura de los medios de comunicación, sino hizo un análisis de la música, un análisis de las obras de arte. Es decir, extendieron el análisis de la cultura a un montón de objetos culturales que hasta ese momento nadie los había estudiado. Por ejemplo, el tema del estudio de las obras de arte, que lo hizo Benjamin, por ejemplo. O la música, que lo hizo Adorno.
Como que todo producto cultural es estudiado desde el propio universo cultural que lo generó y tomando una serie de conceptos estructurales que después lo vamos a ir viendo en las clases que vienen, que a vos te permiten entrar a un medio de comunicación o a un producto de la cultura y hacerle un análisis de ese producto de la cultura. Ya sea, ya digo, una ópera, la ropa, la moda o un reality show. Y todo en una serie de herramientas que ellos desarrollaron para hacer el análisis cultural. Entonces, fíjense que detrás siempre de todo, en las ciencias sociales, siempre detrás hay una base filosófica que es la que te va a decir a vos cómo vos pensás el mundo. Es así de sencillo. Uno a veces cuando estudiaba no era consciente de esto. Uno estaba en el mundo y tenía un conjunto de categorías, todo nos pasa, con la cual analizamos el mundo. Y uno no sabe de dónde provienen esas categorías. No sabe. No sabe por qué uno conceptualiza la vida de determinada manera, eso no es creyente, qué visión tiene la familia, qué visión tiene el trabajo. Todas esas visiones que uno tiene y las necesita para poder operar en la realidad, de alguna manera provienen de alguna filosofía. Por eso hay un libro de Gramsci que se llama La política del Estado moderno. Gramsci empieza el libro, pues yo digo, no hay que ser marxista para leerlo, simplemente es una cuestión de, de cómo pensar la realidad. Él decía, la obsesión de él, ¿cuál era? ¿Cómo un hombre común adquiere las categorías para pensar su realidad? ¿De dónde viene? Claro, si él iba a Marx le decía, fíjate en su vida material. La vida material de él te va a decir qué categorías tiene en la cabeza. Él decía, no es así. No, la cultura es independiente de lo material. Hay elementos de la material, pero elementos que no. Y él decía, ¿dónde está el gran creador de las categorías con las que uno piensa la realidad? Gramsci, la religión. Por eso, para el análisis de la cultura, estudiar las religiones es muy importante. Porque hay una fuente enorme de conceptualizaciones. Cuando vayamos a estudiar después los formatos televisivos, y vamos a ver cómo se generan los formatos en televisión, las comedias dramáticas, la ciencia ficción, el humor, uno va a ver que detrás de los formatos hay fórmulas. Y las fórmulas son culturales. Y cada cultura la formula de manera diferente. Por ejemplo, doy un ejemplo. Ustedes conocen lo que es el humor negro, ¿no? O la comedia negra, se llama humor negro. Un concepto cultural que se llama humor negro, que nos hacen reír de una determinada manera. Ahora, ¿cómo te hace reír el humor negro? Te hace reír con cosas que normalmente a vos te invitan a ponerte serio. No son cosas para reírse, son cosas para ponerse serio. Pero vos no te reís de la muerte. Bueno, el humor negro se ríe de eso. Vos no te reís de una ceremonia religiosa. El humor negro que te hace reírte de eso. ¿Quiénes son los grandes cultivadores del humor negro? Un país que por su propia cultura cultiva el humor negro como un género. ¿Qué es? Italia. El italiano tiene una disposición cultural a creer que el drama y el humor van juntos. No se pueden separar, que la vida es una sucesión de situaciones graciosas y situaciones dramáticas. No es como la otra parte de Europa, que el drama es drama y el humor es humor. Si nos reímos, nos reímos. Si nos lloramos, lloramos. El Tano no es así. Entonces de repente vos ves en las películas italianas un tipo que está orinando una pila bautismal. Cosa que sería imposible por otra parte de Europa hacer una película así. ¿Cómo uno se va a hacer pis mientras en una pura ceremonia religiosa? No puede. O están ante el cajón de un muerto y se están riendo y haciendo un chiste. Eso es el humor negro. No, eso Inglaterra no lo hace nadie. ¿Está?
Esto es análisis cultural. Esto es William, esto es Gramsci, esto es la Escuela de Frankfurt. Obviamente, ¿no? Es el análisis llevado hasta el final. Entonces lo que ellos dicen es, cada cultura genera sus propios formatos televisivos, cinematográficos, artísticos y de moda. Por eso que no todos los países crean de la misma manera. Siendo otra vez, ¿cuál es la otra gran escuela del humor que contrasta con la italiana en Europa? Europa tiene la escuela italiana del humor y tiene la otra escuela. Es otra forma de ver el humor, que es el humor inglés. El humor inglés y el humor italiano son las dos grandes escuelas del humor europeo. Y uno va a ver que el inglés se ríe de una manera diferente al italiano. No hay comedia negra en Inglaterra. El inglés es un humor inteligente, te invita a vos a pensar la forma que le tenés que reír. Vos te quedás tildado con el humor inglés. El yankee, por ejemplo, es el humor bobo, se ríe de cualquier cosa. No es un humor elaborado. El yankee hace humor con gags. La gran creación americana es el gag. El gag es el humor de ellos, que el argentino no lo entiende, porque no entiende el gag. Nosotros, ¿cómo nos reímos? Como los italianos. Ojo, que ese humor es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque es un humor que estigmatiza. El italiano, como el argentino, tiene una forma de hacer humor que tiene que ver con la burla, el burlesque italiano, es decir, burlarse de los defectos del otro. Es muy típicamente argentino, es muy típicamente italiano. Está la herencia cultural italiana acá. Te burlas del tipo que es bruto, te burlas de las mujeres sexistas, homofóbico. Sí. Es una burla que estigmatiza, por eso hoy es tan difícil hacer humor. ¿El humor hacia dónde va hoy, en términos culturales? El humor hoy. Va hacia la imitación. Hoy el imitador es el gran humorista de hoy. ¿Por qué? Porque humoristas como Corona ya no tendrán sentido ahora acá. ¿Por qué? O por Cielo Olmedo, porque son estigmatizantes, ¿me entendés? Es otro tipo de humor. Fíjense cómo una modificación de la cultura hizo que toda una corriente del humor quedara apagada, quedara apartada. Hoy no te podés reír de la discapacidad, no te podés reír de homofóbico, no podés tener un humor racista, es decir, fuera todo, es racista, homofóbico, y nosotros nos reíamos de eso, creíamos que eso era gracioso, hasta que en algún momento te tocaba y decía, me parece que acá tocaste un límite, uno mismo se daba cuenta que había un límite, imperceptible, pero había un límite, hoy no, hoy el límite está puesto de manera clara, cuando uno se pasa en el chiste, y ya cae en algún estigma, ya le dicen, pará, me parece que acá volcaste. Estamos Sí, hablando de un profe, formato. de hecho se ve en la serie esta, que yo me mato de risa en realidad, la de Casados con Hijos que hace Franchella con Florencia Peña. Claro, todavía era parte del humor anterior. Claro, y El ahora del dice que en tipo la que era obra que bruta. hacen en vivo la tuvieron que modificar, Realmente, claro, la claro. tuvieron que modificar. Ujú. Sí, Entonces, es verdad. hoy en todas las gerencias de programación hay un supervisor de contenidos, es decir, alguien que supervisa que el contenido no estigmatice alguna frase, alguna secuencia, que no, esto sacalo porque parece que esto no va. Porque después van a venir, nos van a decir tal cosa, tal otra. Por eso es que hoy los programas de televisión se han vuelto tan correctos, que de tan correctos a veces ya no te estimulan, porque prácticamente están serializados, estandarizados, todos son iguales. Ninguno se sale, tiene una formulita y la repite, entonces te empezás a reír de aquel que se sale de la fórmula, es decir, lo que se llama el incorrecto. Es una sociedad que está empezando a premiar el incorrecto. ¿Por qué? Porque el incorrecto lo saca del esquema, ¿no? El político incorrecto, el periodista incorrecto, el pintor incorrecto, el artista incorrecto. El incorrecto empieza a tener cierta popularidad. ¿Por qué? Por ser incorrecto. No por el contenido, la calidad del producto cultural que tiene, sino porque es incorrecto. Y es peligroso esto, porque
porque De hecho pasa que contaban también, hablando de la misma serie, que en su momento cuando se hizo no tuvo éxito y empezó a tener éxito 2 años después en las repeticiones. bueno, eso pasa con muchos productos culturales, muchas películas pasa, que Sí, cuando salieron no tuvieron éxito. Años después se transformaron en películas de culto. ¿Por qué? Porque la sociedad cambió, la cultura, y permitió hacer un análisis de eso. Por ejemplo, yo estaba viendo una película, ¿no? La volví a ver después de mucho tiempo, se llama Yentl, del año 1983 de Barbra Streisand. Cuando uno ve esa película de Barbra Streisand, dirigida y, con el guión de Barbra Streisand y actuada por ella, hizo todo ella. Hizo el guión, la dirigió y la protagonizó. Es una película, se adelantó al Me Too 35 años. Porque Barbara Streisand cuenta la historia de una chica que, porque quiere estudiar el Talmud, se tiene que disfrazar de hombre para entrar a una escuela talmúdica y poder estudiar, porque las mujeres no dejaban estudiar el Talmud. Y la película no termina con el formato de la típica comedia romántica, donde te dice que los protagonistas centrales, hombre y mujer, tienen que terminar bien esto. Es decir, después de todos los avatares tienen que estar juntos. Bueno, no termina así. Ella lo que dice es, voy a emigrar a otro país, obviamente Estados Unidos, donde ahí las mujeres tienen derechos que acá no tienen. Y ahí va a poder estudiar y va a poder hacer el libro. Entonces termina la película, ella mirando, cantando ella desde el barco, y dice, papá, see me, ¿cómo dice? See me fly, debe volar. Sí. O sea, rompió todo el formato cinematográfico de la comedia, de la comedia romántica, del drama romántico, lo destruyó en una secuencia de 3 minutos. Y cuando vos vas a ver las críticas obviamente tiene que ver con eso. Dice, rompió el formato cultural lo rompió. ¿Por qué? Porque ya se veía venir, al romper el formato que estás diciendo, te estás pidiendo pista cultural para una nueva idea de la mujer. Y Barbara Streisand lo hizo en 1983. Hollywood fue, como era sexista Hollywood, mamá ahora te llamo. Profe, es Este, parecida a Ortodoxa, ¿no? Que ella también como que salió de ese mundo. no, eh, lo que es importante esto de la obra de Streisand es que Hollywood no la nomina nada, porque es sexista Hollywood. Sí gana el Golden Globe a mejor dirección y gana la película mejor musical comedia. Golden Globe, que no es la Academia de Hollywood, son los críticos extranjeros en Los Ángeles. Ellos realmente ven ahí te das cuenta, eran críticos extranjeros, críticos europeos viviendo en Los Ángeles, y Europa siempre un poco más adelantada en términos de debate, ve en la película un producto distinto. Dice, acá hay algo que no tiene nada que ver con el resto. Rompió la estructura. Claro, ahora vos, 30 años después, la ves, 40, no, 40 años, estamos hablando ya del 83, casi 40 años después, 38 años después, y vos decís, epa, mamá, ahora te llamo, estoy en clase. Chao. Mi madre que me llama. Siempre digo, jueves estoy en clase y no, bueno. Entonces quedó claro esto. Fíjense cómo tomando la Williams o a Gramsci o a la Escuela de Frankfurt, uno puede hacer el estudio cultural de un formato o de una película específica, como el tema Gentry, y compararla con lo que estamos viviendo hoy. No son muchos los productos culturales que, como Gentry, se han adelantado al tiempo. Son pocos. Vos podés sacar 4 o 5 películas que yo siempre doy como ejemplo una de ciencia ficción que se llama Tron, de 1982, que también fue una película que en el momento que surgió nadie la entendió. O sea, se producía un crimen y el policía tenía que meterse dentro de un videojuego para encontrar al criminal, porque el criminal estaba metido dentro del videojuego. Una cosa de loco. Yo le conté, el actor Jeff Bridges no entendió la película, el hijo hoy, le decía, esa película, papá, es revolucionaria, le dijo, hiciste una película histórica, y yo no me di cuenta, dijo, porque no entendía lo que estaba haciendo. Claro,
1982 la PC hace un año que estaba. No estaba generalizado el tema de los videojuegos. Hoy sí, hoy ya la ve de otra manera. Entonces, la clase que viene, vamos a empezar a ver lo que se llaman los conceptos del análisis cultural. Vamos a ver algunos elementos de análisis cultural para poder analizar algún que otro programa de televisión o alguna película, así. Algo, o sea, herramientas para poder entrarle a los productos culturales. Que uno diga, bueno, a ver, yo veo, fui al cine y vi esta película y tengo estos conceptos y los voy a aplicar al analizar esta película. Y van a ver que cuando uno vea estos conceptos, un montón de cosas que uno ve y que lee, las va a empezar a ver de otra manera. O sea, va a empezar a encontrar estructuras que se repiten. En los medios de comunicación es muy común, en televisión se llama formato televisivo. En el cine se llama género. Y en todo lo que es ficción se llama también género. O sea, el género, ¿qué es lo que te da? Te da un conjunto de fórmulas fijas para poder contar una historia. Entonces, cuando vos ves una determinada historia, vos decís, ah, esta historia ya la vi. Claro, lo que estás viendo es el formato. La fórmula del género es la misma. Cuando alguien quiere innovar, ¿qué es lo que hace? Corta partes de la fórmula. El problema es que cuando vos cortás parte de la fórmula, el que te va a producir te dice, che, ¿me estarás haciendo bien? Es muy audaz lo tuyo, porque claro, vos te estás saliendo del género, es decir, de la forma de contar que todo el mundo la entiende y la quiere ver. Ustedes que van a estar con los chicos en los dibujos animados, el dibujo animado, hay un género, hay una manera de contarlo. Aunque hay dibujos, por ejemplo, que ustedes van a ver que se apartan de lo que es la estructura tradicional del dibujo. Hay un dibujo específico animado que es revolucionario en materia de cómo presenta las ideas, que es Bob Esponja. Bob Esponja es revolucionario porque es completamente diferente al resto de los dibujos. Cuando vos a un chico le pones Bob Esponja, le pones el resto, el pibe de Bob Esponja se queda porque al principio no lo entiende del todo y después lo empieza a entender. Los otros dibujos no los entiende de entrada. Hay dibujos que son prácticamente de manual. Está todo, porque los japoneses tienen su propia manera de contar. Los yanquis tienen otra manera de contar, los europeos tienen otra manera de contar. Cada uno cuenta de manera diferente. El dibujo animado es distinto. El argentino, por ejemplo, es muy europeo. El dibujo nuestro, el que era de García Ferrer, es muy europeo para contar. No tiene la influencia americana para contar historias. El yankee tiene toda una manera muy teatral, dibuja muy bien cada carácter en el dibujo. El europeo no está tan bien dibujado, pero en la clase que viene vamos a ver bien. Entonces, lo que vamos a ver los formatos televisivos y vamos a ver los géneros. Y después dentro de cada género y de cada formato, vamos a analizar un formato o un programa específico y alguna película para que ustedes puedan ver cómo aplicamos eso al análisis del producto cultural. Y si nos queda tiempo en alguna clase, podemos llegar a analizar alguna pintura también, o alguna escultura, siguiendo la línea de Adorno. Pero ya nos salimos del análisis de McLuhan. Ahora ya entramos en el campo de Will, en la escuela de Frankfurt. Estamos en ese campo. Una cosa que les olvidé mencionar. Cuando uno entra en el análisis cultural, hay un pensador que me olvidé de mencionarles que es importante, no me lo olvidé. Sería el séptimo pensador importante, que es Freud, Sigmund Freud. No la obra, no el psicoanálisis propiamente dicho, es decir, toda la teorización de él desde el punto de vista psiquiátrico, es decir, no el Freud médico, sino el Freud antropólogo, el Freud sociólogo, es decir, hay una parte de la obra de Freud que se llama metapsicología freudiana, es decir, es toda la obra de Freud
que tiene que ver con el análisis de la cultura. Ahí Freud tiene 3 textos que son extraordinarios. Uno justamente se llama, el más famoso, se llama El malestar en la cultura. Eso lo pueden bajar por internet porque es libre, ¿no? El malestar en la cultura. Otro texto del bueno se llama El porvenir de una ilusión. También es muy bueno. Y el otro es Tótem y Tabú. Esos serían los 7. Si me preguntan cuál es mi biblioteca, yo doy esos 7. Yo tengo 2 más, pero son de mi biblioteca. Se los agrego a estos 7. Uno es Mircea Eliade, que ya se los mencioné, que hace el estudio de las religiones. El estudio de las religiones antiguas. Es muy bueno Mircea Eliade. Y un yanqui que es el que hace el estudio de todo lo que es la mitología, que se llama Joseph Campbell. Campbell estudia los mitos. Y Mircea Eliade de las religiones. Entonces, yo le agrego esos 7 más esos 2. Con esos 9 yo tengo mi universo. Todo lo que les doy a ustedes está encerrado dentro de esos 9. No, hay de otros, ¿no? Está Marx, está Weber, hay otros. Pero yo me centro mucho en esos 9. Porque son los que me aportan las visiones más ricas a la hora de analizar las ciencias sociales. Los demás son lo que son, yo digo siempre, son los cimientos. Weber, Marx, Adam Smith, son pensadores importantes, son cimientos. Pero esto lo que hicieron fue construir el edificio. Lo llevaron hasta el piso 20, 30, 40. En el mundo de hoy ya no hay grandes aportes. O sea, no encontramos grandes pensadores hoy. Cuando uno los lee, uno ve que son repeticiones de lo anterior. Uno lee un libro de hoy y encuentra que lo nuevo es el 10% del libro, el otro 90% es todo un refrito de autores anteriores. Yo a veces los leo y digo, esto ya lo leí, esto ya lo leí, esto ya lo leí, y después llega un capítulo y digo, no, esto no lo leí. Entonces ahí me encuentro con algo nuevo. Entonces lo marco y digo, esto es nuevo. Cuando veo después el total, tomo la cantidad de páginas de ese capítulo y la divido por el total de las páginas del libro. Y me da 10%, 12%. Y después todo lo charlé con alguien que estaba en edición de libros. Y me decía, es verdad, es así lo que decís vos. Me dice. Lo nuevo solamente representa el 10%, el 15%. Lo demás es un refrito. Y cada vez va a ser menos. Ese porcentaje Claro, va a ir bajando. pero él dice, vivimos del refrito todo el tiempo, porque tenemos que publicar, porque el negocio nuestro es publicar. Entonces, estamos todo el tiempo haciendo refritos. Nuevas elecciones, comentadas por un nuevo autor, de un viejo autor. Es así. Bueno, nos queda menos de un minuto. Entonces, empezamos la clase que viene con el tema de análisis cultural de los medios. ¿Va? Nos vemos el jueves que viene. Buen fin de. Buen fin de, profe. Buen fin de.